Normalmente es un ejercicio principal, puede haber dos, pero son aquellos que están alineados con el objetivo de la sesión. Estará alineado también con el grupo muscular en el que queramos hacer énfasis en esa sesión. Pues por ejemplo, si es una sesión de empujes, pues el ejercicio principal será un empuje. Y luego también puede estar alineado pues con el vector de movimiento. Puede que estructuremos nuestros entrenamientos en función de vectores. Bueno, pues si es una sesión con énfasis en un vector vertical, pues el ejercicio principal, por ejemplo, puede ser una sentadilla que tiene un vector vertical. El esquema de sesión que vamos a utilizar, y esto va a depender de cuántos días por semana entrenemos o entrene nuestro cliente. ¿Que entrena 2 veces por semana? Pues normalmente también utilizaremos un esquema full body. Ya si empieza a entrenar más días, 3, 4, quizá ya nos interese dividir un poco por grupos musculares, y sobre todo si entrena en días seguidos, consecutivos. Ahí es donde vamos a necesitar separar un poquito más, dividir un poquito más por grupos musculares para que no interfiera lo que hacemos en un entrenamiento con el entrenamiento del día siguiente, que se acumule fatiga en un grupo muscular y al día siguiente lo volvamos a trabajar. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo elegir los ejercicios para una sesión de entrenamiento personal. Lo más importante de todo es ver quién tenemos delante, quién es nuestro cliente, para poder adaptar lógicamente la sesión de entrenamiento a esa persona. Y esto es importantísimo a la hora de escoger los ejercicios de la sesión. Lógicamente tienen que ser ejercicios para los que esa persona esté preparada, que los conozca técnicamente, que tenga los patrones de movimiento adquiridos, etc. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver un poco los tipos de ejercicios que hay dentro de la sesión, porque no todos los ejercicios van a ser óptimos para cada parte de la sesión. Entonces, siempre vamos a empezar con los ejercicios principales de la sesión, que son aquellos que están alineados con el objetivo de la sesión. Normalmente es un ejercicio principal, puede haber dos, pero son aquellos que están alineados con el objetivo de la sesión, es decir, en cuanto a carga, por ejemplo, si es una sesión orientada a la fuerza máxima, pues el ejercicio principal estará en rangos de fuerza máxima, a bajas repeticiones, alta intensidad, etc. Estará alineado también con el grupo muscular en el que queramos hacer énfasis en esa sesión, si es que lo hubiera. Pues por ejemplo, si es una sesión de empujes, pues el ejercicio principal será un empuje. Y luego también puede estar alineado pues con el vector de movimiento. Puede que estructuremos nuestros entrenamientos en función de vectores. Esto es más propio del trabajo con deportistas. Bueno, pues si es una sesión con énfasis en un vector vertical, pues el ejercicio principal, por ejemplo, puede ser una sentadilla que tiene un vector vertical. Entonces, bueno, tienen que estar alineados estos ejercicios principales con el objetivo principal de la sesión. Y luego suelen ser ejercicios multiarticulares, por un lado, y comúnmente bilaterales. No siempre, pueden ser asimétricos, pueden ser unilaterales, pero es más común que sean bilaterales. ¿Por qué? Porque en los ejercicios bilaterales estamos mucho más estables y podemos aplicar, por lo tanto, mucha más fuerza, que es lo que nos interesa sobre todo en este tipo de ejercicios. Y también es común que sean ejercicios con barra. ¿Por qué? Porque nos permite también meter más carga, meter más intensidad a estos ejercicios, el trabajo con barra. Entonces, normalmente multiarticulares, bilaterales y con barra. Eso es. Y después de estos ejercicios, de estos ejercicios principales, vamos a introducir pues los ejercicios complementarios que van a ir acorde al mismo objetivo de la sesión. Si en la sesión tenemos un objetivo en concreto y hemos introducido esos ejercicios principales con ese objetivo, pues los complementarios van a tener el mismo objetivo, van a ir de la mano, nos sirven para acumular más trabajo. Y lo que tenemos que pensar es, bueno, una vez que ya hemos desarrollado o hemos progresado en cuanto a rendimiento en esos ejercicios principales, voy a tratar de acumular más trabajo con ejercicios, por ejemplo, pues unilaterales, que se puedan realizar ya pues con mancuernas, con kettlebells, con polea, con el peso corporal. Hay muchas variaciones, pero sobre todo el objetivo principal tiene que ser acumular ese trabajo que complemente a ese, por eso se llaman complementarios, que complemente ese trabajo principal del ejercicio. Es decir, no tenemos que pensar en, bueno, ya hemos metido los principales y ahora voy a meter aquí una variedad de ejercicios, voy a utilizar todos los materiales posibles. Hay opciones de kettlebell, de polea, de peso corporal, unilaterales, bilaterales, multiarticulares, pero no tiene que ser en plan, bueno, cuanto más variado y más divertido o
o más aparatos utilice, mejor. Tiene que ir de la mano de los ejercicios principales que complementen ese trabajo principal y que acumulen más trabajo. Normalmente son ejercicios también multiarticulares, estos complementarios, y como dices, nos ayudan a acumular más trabajo y también a compensar un poco el trabajo que hemos hecho con el ejercicio principal. Si la sesión es únicamente de empujes, pues lógicamente también será un empuje, pero imagínate que es una sesión completa de torso y el ejercicio principal ha sido un empuje, pues igual el complementario es una tracción para compensar un poco los movimientos. Pero como dices, sobre todo son para acumular más trabajo. Si el principal normalmente es a intensidades más altas, el complementario suele ser ya a intensidades más submáximas y en rangos más de fuerza estructural. Normalmente estos ejercicios ya no son en rangos de fuerza máxima, sino que son más en rangos de fuerza hipertrofia. A más repeticiones, y además también nos puede complementar a nivel de, en los ejercicios principales, son ejercicios, como has dicho antes, Borja, que se realizan, multiarticulares, que se realizan con barra, bilaterales generalmente, y aquí podemos meter trabajo unilateral para meter ese trabajo compensatorio, o que también trabajemos esas articulaciones, esa estabilidad general en ejercicios multiarticulares. Ahí ya vamos a completar ese trabajo que no sea pues muy básico, muy encajado, digamos, en ese trabajo bilateral, que no haga que sea funcional el trabajo, que el core, que la musculatura del glúteo, que estabilice en los ejercicios y que también trabaje en esos ejercicios multiarticulares. Por eso también es interesante meter ese trabajo, esos ejercicios multiarticulares y esos ejercicios unilaterales. Posteriormente ya sí que nos iríamos a un trabajo más analítico, más auxiliar, más buscando un poquito pues ese trabajo o esa fatiga local que digamos que sería, por decirlo de alguna manera, Borja, el postre, ¿no? O sea, cuando ya has comido el primer plato, segundo plato, bueno, ¿qué te queda? Bueno, ya no tienes mucho espacio en el estómago, pero te apetece esa cosa dulce, ¿no? Pues en este caso cosa dulce sería ya rematar un poquito el trabajo con ese trabajo analítico, que ya sí que te puedes ir pues a buscar ejercicios, trabajar músculos, por ejemplo, que estén más rezagados, o que quieras trabajo compensatorio que quieras introducir en la sesión para complementar lo que has realizado en la parte principal. O grupos musculares que quieras enfatizar. Por ejemplo, grupos musculares que tengas un poquito, que quieras desarrollar más, pues bueno, que quiero priorizar esto un poquito más, pues aquí ya puedes meter ese tipo de trabajo. Aquí ya podemos utilizar también muchísima herramienta, pues en función de los rangos. Si queremos trabajar en la parte inicial del rango, la parte final, ya metemos pues poleas, bandas, mancuernas. Bueno, al final se trata de trabajar ejercicios más monoarticulares que multiarticulares, buscando más el aislamiento, ¿vale? Y eso, pues buscando ese objetivo de o bien acabar de fatigar esa musculatura que hemos trabajado en la parte principal, o bien de trabajar, por ejemplo, músculos más rezagados que quieras meterle un estímulo a mayores. Eso es. Entonces realizaríamos estos 3 tipos de ejercicios: ejercicios principales, ejercicios complementarios y ejercicios accesorios o auxiliares. Y cada uno va a tener pues una serie de características. Después, para la selección de ejercicios debemos tener también en cuenta el esquema de sesión que vamos a utilizar, y esto va a depender de cuántos días por semana entrenemos o entrene nuestro cliente. Si entrena un día, pues probablemente hagamos una sesión full body para trabajar todo el cuerpo cada semana. ¿Que entrena 2 veces por semana? Pues normalmente también utilizaremos un esquema full body. Ya si empieza a entrenar más días, 3, 4, quizá ya nos interese dividir un poco por grupos musculares o vectores de movimiento, y sobre todo si entrena en días seguidos, consecutivos. Ahí es donde vamos a necesitar separar un poquito más, dividir un poquito más por grupos musculares, para que no interfiera lo que hacemos en un entrenamiento con el entrenamiento del día siguiente, que se acumule fatiga en un grupo muscular y al día siguiente lo volvamos a trabajar. Entonces, dependiendo de cuántos días por semana entrene nuestro cliente, podemos hacer un esquema full body, podemos hacer un esquema, por ejemplo, torso-pierna o empuje-tracción. Podemos dividir los ejercicios de tren superior en empujes y tracciones. Los de tren inferior podemos trabajar un día la cadena anterior y al día siguiente la cadena posterior. De esta forma no acumularemos fatiga de un día para otro. Entonces, esto es importantísimo a la hora de seleccionar los ejercicios, saber qué esquema de sesión vamos a utilizar.
y siempre vamos a tener que tratar de compensar el trabajo que realizamos. Es decir, bueno, es que quiero trabajar pues la sentadilla para mejorar el salto vertical, por ejemplo, en un deportista. Pues hago pierna y sobre todo pues ejercicios de empuje en que trabaje mayormente la musculatura de cuádriceps, isquios, y no me centro en nada más. Pues al final puede que sí que mejore mucho el rendimiento, pero a medio o largo plazo puede acarrear pues descompensaciones que pueden producir lesiones y demás. Por eso tiene que ser siempre un trabajo equilibrado y compensatorio. Con esto nos referimos a que hagas más o menos el mismo número de ejercicios de empujes que de tracciones, de trabajo de pierna de cadena anterior con trabajo de pierna de cadena posterior, por ejemplo. Y eso tienes que medirlo pues en cuanto al número de series que trabajas, y también tienes que tener en cuenta la intensidad del volumen. Pues no es lo mismo si trabajas en ejercicios multiarticulares con una intensidad alta, 5 repeticiones, y luego metes trabajo compensatorio con ejercicios, por ejemplo, complementarios, no tienes que meter también a 5 repes. Puedes trabajar, si quieres trabajar a un rango de repeticiones más alto, a más repeticiones, pero tampoco, bueno, pues como he hecho 3 series de 12 repeticiones en el complementario, en el principal voy a hacer 6 series de 5 repeticiones para que se igualen las repeticiones. No, tiene que ser la carga la que se iguala. Entonces, si metemos más intensidad, vamos a trabajar a menos repeticiones. Si metemos menos intensidad, vamos a ir a más repeticiones. Pero más o menos el número de series que sea similar. Y cuando metemos ese trabajo compensatorio también con ejercicios principales o que buscamos mayor rendimiento, también hay ejercicios que buscan, en vez del rendimiento, buscan ese trabajo de estabilidad o ese trabajo compensatorio que nos ayude a que las articulaciones pues sean estables, sean fuertes y no generen lesiones. Pues por ejemplo, si metemos muchos ejercicios, un error muy común, meter muchos ejercicios de empuje va a acarrear mucha problemática o de tracción en los hombros, pues opositores que quieran hacer muchas flexiones, muchas dominadas. Es súper clave meter ejercicio compensatorio para trabajar la cintura escapular y que no a medio plazo podamos seguir rindiendo, seguir entrenando y no acarree pues esos problemas de lesiones que al final los van a limitar, porque van a hacer que entrenemos menos, que tengamos que parar y que perdamos rendimiento. Entonces, importantísimo equiparar más o menos el trabajo de torso con el de pierna, ¿vale? Porque hay gente que igual solo quiere hacer torso o solo quiere hacer pierna. Bueno, pues debemos hacer un trabajo global y equiparar más o menos el trabajo de torso con el de pierna. Equiparar el trabajo de empujes con el de tracciones para que no haya estos problemas, sobre todo como dices en los hombros, y también por vectores. Si hacemos X series de empujes verticales, pues trataremos de compensarlo con tracciones verticales, o empujes horizontales con tracciones verticales. Entonces esto nos va a ayudar también a esa selección de ejercicio, el tener que compensar movimientos. O si hacemos X series de cadena anterior en el tren inferior, pues haremos el equivalente de series de trabajo de cadena posterior también del tren inferior. Y luego, si por ejemplo has realizado un ejercicio de fuerza máxima como principal de la sesión, de empuje, por ejemplo un press de banca, pues igual después realizas un ejercicio complementario de tracción, ya en rangos de fuerza estructural, de fuerza hipertrofia, para compensar este ejercicio principal. Y quizá al final vuelvas a meter un empuje como auxiliar, como accesorio, ya un trabajo más analítico, igual no un empuje, sino un ejercicio quizá de pectoral, para añadir estrés metabólico a este grupo muscular. Porque bueno, si has realizado al inicio de la sesión un press de banca en rangos de fuerza máxima, vas a haber generado ahí tensión mecánica en este grupo muscular, pero no va a haber apenas estrés metabólico. Bueno, pues puedes añadir al final de la sesión un ejercicio de pectoral analítico a altas repeticiones para añadir aquí estrés metabólico. Entonces hay que ir jugando un poquito con estas variables, con el tipo de ejercicio y con los vectores o movimientos o grupos musculares para compensar. Muy bien, Borja. Entonces hacemos un pequeño resumen. Primer punto, ejercicios principales. Tenemos que tener en cuenta qué ejercicios principales introducimos y alinearlos con el objetivo. Ejercicios complementarios, segundo punto. Ejercicios accesorios o auxiliares. Tener en cuenta el esquema en el que vamos a trabajar para elegir estos ejercicios y sobre todo tratar de que sea equilibrado y que compense esos movimientos, que son una sesión, una estructura de elección de ejercicios equilibrada. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres conocer los secretos para ser un entrenador personal de éxito, accede a nuestro taller gratuito donde te explicamos paso a paso cómo captar clientes, programar sus entrenamientos para que consigan resultados de verdad y fidelizarlos para siempre. Tienes el enlace al taller en la descripción del episodio.
Si te ha gustado, pues puedes dejarnos 5 estrellas o un me gusta, depende desde donde nos estés escuchando. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!